Dulce. Dulce. No sé.
Elizabeth, bienvenida, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, un placer. Muchas gracias. Demos 5 minutos e iniciamos, ¿vale? Dale, profe. Ahí estuve revisando lo que subiste del formatico. Bueno, Vi ahorita la vamos construcción de unos indicadores. sí, ahorita vamos a dar más o menos una media horita para explicar bien cuál es el alcance de ese trabajo. Listo, profe. Bueno, gracias. Ángela, bienvenida, buena tarde. Bueno, un cordial saludo, buena tarde. Damos inicio a la sesión número 2
del módulo. Quiero verificar que me están escuchando y ya voy a compartir la pantalla para que por favor también me verifiquen, me confirmen que están viendo la presentación. Sí, profe, buenas tardes. Un placer, mucho gusto. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en la sesión 1 hora para hablar sobre proyectos, la parte, digamos, conceptual, y vamos a dar unos 30 minutos para explicar el enfoque del trabajo que vamos a desarrollar, que va por fases. En la plataforma está previsto la primera y la segunda entrega. Está por definir, dependiendo cómo nos vaya en el proceso, qué fecha le ponemos a esa tercera entrega. Carlos, Elizabeth y Ángela, bienvenidos. Entonces ya vamos a ir explicando cada uno de los aspectos. La semana anterior, que era la primera, pues veíamos todo lo que implica algo de fundamentación de los proyectos y principios y elementos de la gestión de proyectos, básicamente en el ámbito organizacional, que eso era lo que nos preocupaba en ese momento, poder insertarnos en la realidad organizacional y entender que los proyectos no funcionan de manera aislada a ese ámbito organizacional, sino que por el contrario están insertos en una realidad. Y esa realidad, pues de alguna u otra manera, entra a afectar el desarrollo de los proyectos. Y cuando uno traza una línea de acción que está enfocada a unos entregables y a unos objetivos, pues tiene que, por supuesto, considerar todos los aspectos inherentes a la organización y cómo entran a afectar esos aspectos al proyecto. En esta oportunidad, pues ya empezamos a ver los diferentes dominios de desempeño, en donde vamos a abrirle paso a un tema muy importante que toma las restricciones de costo, tiempo y alcance de un proyecto, que es el valor ganado, que es lo que vemos la semana siguiente y que hace parte también fundamental del proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, el día de hoy pues nos concentramos a todo lo que tiene que ver con la gestión integral de los dominios de desempeño que giran en torno a los proyectos. Importante determinar que los proyectos, permítanme, bajo un poquito acá, ya, que los proyectos pues se determina que lo más importante es que hay un objetivo, hay unos objetivos planteados, eso lo decíamos la semana inmediatamente anterior, hay un objetivo, unos resultados que hay que entregar a través de un tiempo determinado, o sea, esa temporalidad es bien importante porque los proyectos tienen dentro de sus restricciones precisamente el tiempo. Hay que trazar toda una serie de actividades para entregar un objetivo materializado en un entregable. Y obviamente para desarrollar esa labor hay que solicitar unos recursos, involucrar unos recursos. Creo que a alguien se le encendió el micrófono para que por favor verifique. Y en ese orden de ideas, pues obviamente consumen unos recursos y decíamos, es muy importante la optimización de esos recursos que están al servicio del proyecto para cumplir con unos objetivos, porque a nosotros no solamente nos consideran exitosos en un proyecto si entregamos el resultado final, sino que también si obtenemos una optimización con relación a los recursos que nos han dispuesto para cumplir con esos objetivos. Entonces, algo bien importante es determinar que un proyecto tiene un objetivo y unos objetivos planteados. Esos objetivos son los que nos van a mover absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto, porque por una parte nos van a mover el tiempo, entonces tenemos que responder en cuánto tiempo vamos a desarrollar esa actividad, nos van a mover recursos, nos van a mover responsabilidades manifiestas en cada uno de los involucrados, etcétera. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos en primera instancia los objetivos del proyecto. Por eso parte del ejercicio que vamos a hacer es precisamente plantear un proyecto y a ese proyecto determinarle unos objetivos, y con base en esos objetivos nos vamos hasta el final del proyecto para dar cuenta de que estamos haciendo unas tareas que están interdependientes, que están confabulando para que logremos esos objetivos planteados en ese proyecto.
Y como les decía, pues obviamente ese proyecto consume unos recursos que por supuesto tendrán que estar bien optimizados para que den los resultados adecuadamente en unas condiciones óptimas de recursos. Tiene obviamente unas implicaciones en términos de incertidumbre, porque nosotros cuando estamos hablando de proyectos estamos hablando de unos supuestos hacia el futuro. Entonces pretendemos que compramos esta materia prima a 100 pesos la unidad. Obviamente estamos en espera de que cuando la vayamos a comprar efectivamente esté en 100, pero si está en 110, si está en 90, pues obviamente nos va a afectar el consumo de esos recursos a partir de ese grado de incertidumbre que se tiene con relación no solamente al consumo, sino también a los precios. Por eso a nosotros nos hacen seguimiento para saber cómo está no solamente la gestión del proyecto, sino que también cómo se están dando esas condiciones de restricción para determinar qué tanto está afectando el resultado final. Es posible que logremos el objetivo, pero de acuerdo a los cambios que se suscitaron en los precios del mercado, se cumplieron los objetivos, pero a un mayor costo del que se tenía proyectado. O por el contrario, menor. O fuimos tan eficientes que logramos no generar unas distorsiones tan significativas en términos de los costos asumidos por el proyecto. Entonces, fíjense que obviamente tenemos una serie de restricciones que tenemos que empezar a identificar y tenemos que involucrar en el sentido de la toma de decisión cuando estemos ejecutando el proyecto. Pero también los tenemos en cuenta cuando estamos planeando, porque esa planeación es la que nos va a permitir precisamente tener un referente de seguimiento, un referente de medición, un referente de optimización, un referente para poder ir vislumbrando si se presentan unos riesgos asociados, cómo nos va a afectar esos riesgos si se materializan el resultado final. Entonces, todo gira en torno a esos grandes objetivos que a su vez están asociados con una serie de actividades que consumen unos recursos y obviamente están en un ambiente de alta incertidumbre. Claro, la incertidumbre también se va modificando a través del tiempo. Hace 4 años teníamos un ambiente particular de la economía, de la parte política, del contexto internacional, etcétera. Hoy, 2022, pues tenemos otra realidad que tenemos que considerar dentro de ese grado de incertidumbre, las elecciones, la guerra de Ucrania, Rusia, tenemos la incertidumbre de la pandemia, de la reactivación económica, en fin, hay toda una serie de elementos que confluyen allí que le dan un alto grado de incertidumbre en este particular momento. Entonces, todo eso lo debe catalizar y tener en cuenta el proyecto. Y a eso es que nos vamos a dedicar precisamente durante las charlas que tenemos y también durante el proceso de aplicación para ir considerando todos esos elementos para configurar un proyecto en términos de planeación y que posteriormente nos sirva para la ejecución, el control y el seguimiento que le hacemos a ese proyecto. Listo. Ese objetivo del proyecto pues está muy ligado con la justificación del proyecto en términos de que esté resolviendo un problema o una situación de dinámica organizacional o de un ámbito comunitario, etc. Entonces el proyecto nace precisamente de un problema o de una situación que requiere atención. Puede ser una falencia en la dinámica de la organización, puede ser un nuevo producto, etcétera, como lo decíamos en la sesión anterior, que hace parte de la creación del valor. Entonces, esa solución que le damos al problema, pues lo primero que implica es conocer muy bien el problema y a partir de allí darle la solución. Y ese proyecto, pues recogerá la atención a ese problema a través de los objetivos. Por eso vuelve a aparecer los objetivos. Y para eso, pues obviamente se trazan en planeación precisamente esos objetivos y cómo vamos a materializar esos objetivos que están a su vez atendiendo la situación problemática. O sea que el proyecto no sale de la nada, sino sale de una situación específica que queremos resolver. Y a partir de allí, entonces, en la fase de planeación, trazamos unos objetivos para atender ese problema
entonces debe haber una relación directa, porque yo no podría generar un proyecto que no esté ligado con una realidad, con una dinámica organizacional, con un problema específico. Debe haber una coherencia para que se justifique precisamente el desarrollar ese proyecto. Por supuesto, cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos solucionando la situación conceptual del proyecto. Entonces le estamos dando el elemento conceptual al proyecto. Mire, el proyecto existe por esto. ¿Qué solucionará? ¿A través de qué objetivo lo vamos a atender? ¿Cómo se hará y quién lo hará? Es bien importante porque ahí ya empezamos nosotros a generar toda una serie de responsabilidades con relación al proyecto, porque el proyecto per se no se desarrolla solo, sino que necesita de toda una serie de esfuerzos individuales, grupales, institucionales, para que precisamente se lleve a cabo todas las pretensiones que se tengan realizar con ese proyecto en términos de esos objetivos. Por supuesto, ahí tendremos que ir solucionando situaciones específicas, situaciones en términos de tiempo, de costo, de elementos de gestión, etcétera. Dentro de esa dinámica de proyectos, pues nosotros también conocemos toda una serie de clasificaciones que le dan a los proyectos. Entonces tenemos proyectos productivos o privados que tienen la finalidad básicamente de rentar, de tener un rédito, de recuperar la inversión. Ese es el principal enfoque de esos proyectos productivos o privados que tienen un enfoque de lucro. Pero hay otros que no lo tienen, no tienen esa connotación de lucro, sino que están más atendiendo una situación problemática en términos de la sociedad, en términos incluso de la parte comunitaria, regional. Entonces allí se identifican problemas específicos, por ejemplo, un grado bajo de alfabetismo. Entonces se supone que el proyecto entra a solucionar esa problemática en esa población específica, delimitada, y el proyecto pues obviamente no tendrá como lucro la rentabilidad y la recuperación de la inversión, sino en este caso lo que busca es disminuir el impacto negativo que tiene para la sociedad la presencia de un bajo nivel de alfabetismo. Entonces, supuestamente el proyecto tiene que empezar a recoger unos mecanismos para pronunciar el alfabetismo, y esa disminución de analfabetismo en este caso tendría que llegar a ser el rédito o lo que el proyecto en sí nos está reportando como una utilidad, como una ganancia, como un excedente. Entonces fíjense que aquí ya no estamos viendo el enfoque de lucro, sino que hay una connotación de tipo social. Es importante definir esas particularidades, sí, porque no es lo mismo trazar un proyecto y medirlo y buscarle, analizar la rentabilidad, el criterio de evaluación para un proyecto con enfoque de lucro a uno que no tenga ese enfoque. Entonces son dinámicas diferentes en términos de la evaluación financiera, en términos de los indicadores que vamos a tener en cuenta para medir la rentabilidad. Entonces, mientras que en el uno lo hacemos con el valor actual neto, con la TIR, para poder obviamente justificar la inversión y le identificamos la capacidad que tiene de recuperar esa inversión y dejar un remanente positivo para la empresa o para el sponsor. Y por el otro lado tenemos un proyecto público que lo que va es a disminuir una situación problemática. Entonces medimos la rentabilidad en términos de la inversión y el impacto que llegue a tener en la disminución de la situación problemática en el caso que estamos manejando en términos de una baja alfabetización o un alto nivel de analfabetismo. Entonces, fíjense cómo cada uno sí nos interesa clasificarlo y categorizarlo y entenderlo muy bien, y eso hace parte de lo que nosotros como expertos en proyectos tenemos que identificar en una primera instancia. Entonces, es qué tipo de proyecto estamos desarrollando, qué tipo de proyecto vamos a formular, qué tipo de proyectos vamos a evaluar y qué tipo de proyecto vamos a ejecutar, para entender esa dinámica y saber que, si bien es cierto, responde a la estructuración de un proyecto que tiene sus partes que hay que atender en su rigurosidad, pero tienen unas particularidades
que lo hacen único. El uno con un ánimo de lucro, que lo tengo que ver en ese sentido, lo tengo que evaluar en ese sentido, y el otro es con un carácter de tipo social y que también obviamente lo tengo que entender de esa manera y lo tengo que evaluar de esa manera para que también se justifique. Ahora, de pronto el uno estará dentro de un ambiente de la organización, de una empresa, y tendré que identificar muy bien qué impacto tiene ese proyecto dentro de la ruta estratégica, qué tanto le está aportando valor a la compañía ese proyecto, y en el otro seguramente lo tendré que articular con el plan de desarrollo de la alcaldía, con el plan de desarrollo de la nación, con el plan de desarrollo de la gobernación, para que se justifique desarrollar ese proyecto en el marco de una estrategia de orden bien corporativo o bien ya de orden gubernamental. Nosotros sabemos que cuando un gobierno, como por ejemplo el que vamos a elegir de la próxima semana, ingresa, pues trae consigo un plan de desarrollo, ese plan de desarrollo trae unas metas, trae unos indicadores y a partir de allí empiezan a generarse unos programas y unos proyectos. Se tienen que articular y tienen que tener una incidencia, es decir, un impacto positivo del proyecto en términos de ese plan de desarrollo. Si es en una empresa, también tendremos que identificar ese proyecto dentro de ese marco estratégico. Por eso, la primera parte que hacemos para formular nosotros un proyecto, que es lo que estamos haciendo en el proyecto de aplicación, es precisamente tener un esquema estratégico. Entonces vamos a diseñarle unos indicadores estratégicos y sobre ese esquema estratégico que nos determina una escena estratégica, planteamos un proyecto, pero no puede ser cualquier proyecto, sino que sea un proyecto que le esté alimentando o que le esté aportando a esa ruta estratégica. Por eso cuando nosotros planteamos un proyecto comunitario tenemos que conocer muy bien si es, por ejemplo, a nivel de Bogotá. Entonces, cogemos el plan de desarrollo de Bogotá, qué está hacia dónde está trabajando ese plan de desarrollo, cuáles son sus líneas estratégicas, y sobre esas líneas estratégicas nosotros articulamos, anclamos nuestro proyecto para que tenga esa justificación estratégica. Y a su vez, pues obviamente también tenga presupuesto, porque si nosotros nos desenfocamos del presupuesto, de la línea estratégica, muy seguramente no va a tener un enfoque de presupuesto, pero si nosotros decimos, mire, es que la ruta estratégica es esta y para eso hay un presupuesto, y nosotros estamos articulados tanto con la línea estratégica, por supuesto también con el presupuesto. Entonces sí es importante que nosotros entendamos que debemos tener esa alineación estratégica del proyecto con la postura estratégica, bien sea, vuelvo y repito, un plan de desarrollo a nivel de alcaldía, de gobernación, del país, o un plan de desarrollo de una empresa que a su vez tiene una escena estratégica. Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos ese elemento. También tenemos proyectos de investigación y hoy por hoy, pues esto ha empezado a recoger mucho más fuerza y lo decía, no sé si ustedes vieron las noticias el día de ayer, el Jardín Botánico ya se considera un centro de investigación. Entonces le preguntaban a la directora que eso en qué iba a incidir en el jardín botánico y ella decía, pues ni más ni menos que vamos a poder desarrollar proyectos de investigación, esos proyectos de investigación, pues vamos a poder tener de entrada financiación por el lado, por ejemplo, de las regalías, entonces ya podemos participar en el presupuesto y la orientación de ejecución de las regalías y con base en ello, pues vamos a poder financiar proyectos de investigación. Y esos proyectos de investigación, pues obviamente tienen un enfoque de generación de conocimiento. Y esa generación de conocimiento es la que entra a justificar precisamente la rentabilidad del proyecto. Entonces ya no lo estamos viendo de cómo vamos a recuperar. Es posible que una investigación sí nos lleve a un producto o nos lleve a una consultoría, pero de pronto en primera instancia está previsto que solucione un interés de tipo investigativo. Listo, ya lo tenemos. Ahora es posible que en otra segunda fase entre ya a crear una metodología, a crear un producto, a crear un nuevo esquema de trabajo, y entonces así mismo, pues obviamente en su momento también podrá tener un rédito de tipo financiero, pero inicialmente el rédito va a ser en la generación de conocimiento. Entonces fíjense que sí es importante que nosotros definamos esas características en términos de los tipos de proyectos. También hay proyectos que están enfocados y son clasificaciones que se le dan. Hay otros que están más enfocados, por ejemplo, a productos primarios que no tienen ningún tipo de ingrediente manufacturero.
Entonces, ponemos un criadero de peces y esos peces de una vez los exportamos y sembramos árboles y cortamos árboles y los exportamos o los vendemos de tipo agrícola. Entonces sembramos y entregamos el producto inmediatamente. Está también ahí, por ejemplo, el de las flores, que atienden única y exclusivamente productos primarios, sin ningún tipo de ingrediente de manufactura ni de transformación industrial. Y los hay de carácter secundario que sí ya, obviamente, sí, me piden la palabra. Sí, sí, profe, yo, buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Es una preguntita, estos que estamos viendo acá, estos tipos de proyectos, ¿se pueden considerar una subdivisión del anterior o Sí, solo sí, señor, son...? sí, sí, porque pueden Ok, tener perfectamente un enfoque con ánimo de lucro, un enfoque de atender una situación de carácter social, o puede ser con carácter también investigativo. Fíjese que por lo menos acá en el de forestales perfectamente cabe los proyectos que están generándose en el jardín botánico, por ejemplo. Tienen un enfoque, ellos seguramente llegan a alguna zona y dicen, mire, aquí estamos sembrando determinadas flores y vamos a solamente a enfocarlo hacia la investigación. Pero también puede haber una mirada con un enfoque de comercialización. Entonces, las flores yo las puedo tener con un sentido investigativo, vuelvo y repito, el enfoque del jardín botánico, pero también puede haber un exportador de flores que dice yo voy a hacer, es un proyecto de manufactura y, perdón, de comercialización. Sí, señor, la pregunta. gracias, profe. Con gusto. Entonces, fíjense que, y hay otros que sí tienen algo de manufactura. Precisamente parte del plan de desarrollo del 2030 del Banco Interamericano de Desarrollo en términos de economía, pues con un sentido de sostenibilidad. Busca que también empecemos a generar nuevas alternativas, por ejemplo, para el petróleo, para el carbón, porque allí se necesita la transformación, se necesita la innovación, el desarrollo. Entonces, muy seguramente en nuestro país, dentro del futuro inmediato, se va a incentivar precisamente todo ese enfoque de la industrialización. Si ustedes escuchan las posturas de los políticos que están en la contienda, pues casi todos tienen una postura con relación a la necesidad de industrializar el campo, la parte agrícola, porque está visto que se necesita ese tipo de proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos también a observar que hay muchas posibilidades para formular e implementar proyectos que estén también ligados con la industrialización de estos productos. Pero también hay unos que están enfocados a infraestructura física como de transporte, comunicación, irrigación, energía eléctrica, saneamiento. Hay algunos de estos, repitiendo alimentando un poquito la pregunta que nos hacían, entonces tienen de pronto unos con un carácter social y otros con un carácter público, privado, con un enfoque de lucro. Entonces vemos que hay cosas del Estado que las construye porque es su razón de ser como Estado, promover el desarrollo. Y ellos generan esos proyectos no con el ánimo tanto de recuperar la inversión, sino de generar desarrollo en determinadas zonas. Pero también pueden haber híbridos allí interesantes porque entra de pronto una concesión que sí lo está viendo con un enfoque de riqueza y de recuperación de la inversión, porque tiene también, a su vez, está atendiendo una situación de carácter social, pero también tiene un enfoque de rédito para esta empresa que lo está desarrollando. Entonces, bien podría verse con un enfoque o con el otro, pero en este caso lo que estamos hablando es que llega a generar toda esa infraestructura que es tan requerida para el desarrollo de un país, de una nación, de una región, de un pueblo, de un barrio, etcétera. Tiene toda esa capacidad de alcance. Y obviamente hay unas con un enfoque social, entonces, que van a atender la salud. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, la pandemia disparó dos frentes de inversión. Una que era hacia el sector de la salud y generar precisamente unas condiciones óptimas para que pudiese soportar el sector los retos de la pandemia. Y por el otro lado, pues todo lo que tenía que ver con la inversión social.
para el empleo, para motivar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay unos proyectos que empiezan a caminar y empiezan a ganar importancia dentro de ese marco estratégico. Y hay otros que, por ejemplo, los financieros, los informáticos, ya los específicos como consultorías, todo ese tipo de situaciones, pues obviamente también ameritan proyectos. Y los de investigación, pues obviamente tenemos nosotros esa investigación en ciencia, con lo que llamamos en la academia ciencia pura, y otra investigación de tipo aplicado. Entonces muchas veces, desarrollamos un proceso de investigación, que era lo que decía hace un momento, con el ánimo de que después se nos vuelva de pronto un proceso de consultoría o un laboratorio de alguna medición que nos permita venderlo incluso al sector real. Entonces, también tenemos esa connotación. Bien puede atender única y exclusivamente la generación de conocimiento, o también nos puede generar la condición de ingresos que puedan entrar a redituar la inversión. Cualquiera sea el proyecto, cualquiera sea el enfoque, pues cuando ya se plantea el proyecto tiene que responder a unas preguntas apenas lógicas. Y esas preguntas lógicas también están relacionadas con los dominios de gestión de los proyectos, los elementos de un proyecto en términos de su estructuración. Entonces, lo primero que nosotros determinamos es, bueno, ¿qué objetivos tiene ese proyecto? ¿Para qué? Entonces es cuando lo relacionamos con el planteamiento de un problema, de un proyecto. Entonces decimos, mire, lo primero que debe tener un proyecto bien planteado y bien específico es el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, porque eso es lo que justifica el proyecto en sí, hacia dónde vamos. Y esos objetivos nos determinan también qué hay que hacer para desarrollar esos objetivos. O sea, cuáles son esas actividades que tenemos que empezar a desarrollar para que esos objetivos se materialicen. Entonces es cuando estamos hablando del alcance del proyecto. Entonces cuando nosotros decimos el alcance de un proyecto que hace parte de la triple restricción, es lo primero que tenemos que definir. El alcance es todo el trabajo que debemos desarrollar para poder cumplir con los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ahí, cuando decimos cómo se va a hacer, entonces empezamos a generar todas esas actividades. Y cuando decimos quién lo va a hacer, entonces a esas actividades le ponemos los responsables. Entonces, ahí aparece un elemento fundamental que es el desglose de las actividades, que hace parte de lo que vamos a hacer y también se conoce como la EDT, que es el desglose de todas las actividades para cumplir con el alcance y el alcance a su vez con los objetivos. Entonces, fíjese que hay un lineamiento de relacionar todas las partes del proyecto para que vaya ganando coherencia. Entonces, primero los objetivos, luego qué hay que hacer para cumplir esos objetivos, cuáles son esas actividades y quiénes son los responsables. Y por supuesto, ¿con qué se va a hacer? Entonces aparecen los recursos. ¿Qué recursos vamos a requerir para desarrollar esos objetivos? ¿En qué momento se va a hacer? Entonces nos aparece el cronograma de esas actividades con recursos, con responsables, atendiendo el alcance del proyecto que a su vez está alineado con los objetivos, tanto el general como los específicos del proyecto. ¿Qué restricciones tiene? Entonces, define las diferentes restricciones del proyecto, porque nosotros quisiéramos gastarnos todo el tiempo del mundo. Entonces, no, de pronto nos dicen, nosotros nos vamos a gastar un año y nos dicen, no, necesitamos eso en 6 meses. Entonces, esa restricción obviamente va a entrar a reconfigurar lo que tenemos previsto. Entonces, tenemos que ajustar esos recursos, ese cronograma, ese alcance, esas actividades y los mismos objetivos con las restricciones. O sea, las restricciones para nosotros se nos vuelve un determinante. No podemos olvidarnos de las restricciones, sino que las restricciones son imperativas para poder plantear un proyecto, estructurar un proyecto. Obviamente tendremos que atender el costo. Entonces, tenemos que determinar el presupuesto del proyecto. Entonces, ahora uno dice, bueno, pero arriba habíamos tenido ya recursos. Sí, pero los recursos no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo de las personas, estamos hablando de información, estamos hablando de documentos,
estamos hablando de salas de cómputo que tiene la empresa, entonces no va a incurrir en erogaciones, sino se tienen en cuenta como costo de oportunidad. El presupuesto sí nos determina ya el tema de caja, cuánto y cuándo vamos a necesitar ese recurso. Es muy importante definir el cuánto y el cuándo, para que articule perfectamente con el presupuesto y el presupuesto nos pueda dar en el momento indicado el dinero para poder ejecutar de acuerdo a esa programación de obra o programación del proyecto. Obviamente, nosotros tendremos que siempre estar respondiendo qué riesgos podrían poner en peligro esos objetivos específicos del proyecto, cuáles podrían ser esos riesgos que de una u otra manera me afectarían cumplir con los objetivos, bien sea que me estén elevando los costos, que me estén extendiendo los tiempos, que me estén impidiendo cumplir con los entregables en términos de la calidad explicitada desde el inicio, etcétera. Entonces siempre vamos a tener que también acompañar el proyecto con un elemento de riesgo, de análisis de riesgo, para que nosotros podamos determinar, mire, este es el proyecto, estas son las condiciones óptimas del proyecto, pero ese proyecto también podría verse afectado por estas situaciones. Y es responsable hacerlo desde la fase de planeación. Obviamente estos riesgos que nosotros identificamos en la fase de planeación se pueden ir alterando a través del tiempo. Sí, claro, por supuesto. Se pueden estar alterando, pero para eso nosotros planteamos la gestión integral del riesgo. Entonces nos va a acompañar transversalmente durante todo el proyecto, identificando cómo se están transformando los riesgos, qué riesgos aparecieron de manera emergente, que no los tuvimos en cuenta en una primera fase, esos que vimos en una primera fase, cómo se están comportando, cómo se están transformando, los estamos atendiendo bien, no los estamos atendiendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos en esos términos, estamos hablando de la gestión del riesgo. Ya no es solamente identificar riesgos, sino una gestión integral de riesgo. Y por supuesto, todo proyecto necesita ser controlado, debe ser retroalimentado. Necesitamos evaluar el desempeño del proyecto y el desempeño de las personas que están desarrollando el proyecto. Entonces, por eso necesitamos constantemente estarle haciendo esa evaluación y ese seguimiento. Por eso nuestro proyecto tiene varias fases. Tiene la fase de planeación, tiene la fase de ejecución y tiene unas fases que son transversales. Esas bases, esos elementos transversales son como, por ejemplo, el control. Entonces, constantemente estamos haciéndole control al proyecto durante todas sus fases. El tema de riesgos no es solamente que lo acompañe en la fase de planeación y ya, sino durante todo el proyecto. Entonces, tienen ese enfoque transversal que nos está acompañando y nos está apoyando constantemente el proyecto para que salvaguardemos la postura de cumplir con esos objetivos específicos del proyecto en unas condiciones óptimas estipuladas en la planeación. Esa planeación para nosotros se nos va a volver un referente interesante. Por eso lo primero que uno hace es planear el proyecto en diferentes aspectos y después lo ejecuta y cuida que eso que planteó en la fase de planeación pues se pueda ejecutar. Entonces el tiempo. Ese era el cronograma, ¿cómo vamos en el cronograma? El costo, ese era el presupuesto, ¿cómo vamos en la ejecución? Entonces, esos elementos son los que nos van a permitir precisamente garantizar que al final del día, pues podemos cerrar el proyecto cumpliendo con los objetivos y con la optimización de todos los recursos y todos los elementos de gestión que involucran esos objetivos del proyecto. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ir protegiendo desde el punto de vista de gerencia de proyectos. Ahora, ahí los proyectos llegan de diferente manera. Entonces hay unos proyectos que pues nacen de una necesidad y a partir de allí se plantea una idea y estoy aquí hablando de un proyecto de emprendimiento que tiene un ánimo de lucro. Entonces esa idea de negocio pues obviamente hay que plantearla como un concepto de negocio, no solamente la idea, porque la idea pues
si no tiene mercado, no tiene sentido, entonces hay que buscarle precisamente ese concepto de negocio, identificar esa oportunidad de que se vuelva un negocio factible desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, y obviamente eso va a trascender a que se vuelva una unidad empresarial para que se pueda llevar a cabo esa idea que inicialmente era una idea solamente de un producto posiblemente, y después ya entró dentro de un contexto organizacional que lo que le va a permitir es precisamente convertirse en una unidad empresarial. Obviamente trae también sus fases, entonces preparación del proyecto, implantación y puesta en marcha, y la operación y funcionamiento del proyecto como tal. Y durante esa fase, pues lo que ustedes veían, por ejemplo, en formulación de proyectos, pues lo que hacían era una serie de estudios para identificar diferentes viabilidades. Entonces, hay que hacer unos estudios que nos determinen que hay una viabilidad de contexto. Luego, una viabilidad desde el punto de vista de mercado. Una viabilidad desde el punto de vista técnico. Una viabilidad desde el punto de vista administrativo. Y posteriormente una viabilidad desde el punto de vista financiero. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, desarrollamos en esa fase de formulación, para nosotros decir, mire, se hicieron todos esos estudios y es viable o no es viable desarrollar este proyecto y volverlo una empresa, volverlo ya una unidad de negocio. Cuando se hicieron los estudios técnicos, pues estamos en capacidad técnica de desarrollar el proyecto. Hay un mercado interesante, cautivo, que nos va a permitir precisamente desarrollar mercado, ingresos a partir de ese mercado, y es un mercado creciente, es un mercado atractivo que justifica una inversión. Desde el punto de vista técnico, pues obviamente resolvíamos la inversión, los equipos, la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista administrativo también es viable, lo vamos a desarrollar de estas condiciones, vamos a tener estas líneas de mando, esta estructura, vamos a contratar este tipo de personal, vamos a contratar este número de personas, vamos a desarrollar estas tareas, vamos a tener estos procesos, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista financiero, entonces dijimos, mire, podemos proyectar y tenemos unos flujos de caja libre atractivos que cuando vemos la justificación desde el punto de vista de criterio de evaluación, pues nos sale que es un proyecto que nos va a arrojar riqueza, que nos va a generar un rédito importante, y con base en ello, pues obviamente podemos desarrollar esa idea de negocio. Pero fíjese que hay unos estudios de prefactibilidad, de factibilidad, unos estudios básicos, unos estudios ya al detalle. Entonces esos son niveles de profundidad en esos estudios. Cuando yo estoy con la idea hasta ahora y estoy buscando como una justificación para continuar o no con el proyecto, pues hago unos primeros sondeos en tiempo y en costo, pues rápidos, que no me impliquen mucho dinero, y llego allí y digo, mire, sí hay una buena posibilidad, hicimos unas indagaciones importantes, sí, muy técnicas, pero no, digamos, no fuimos a profundidad, y llegamos a la conclusión de que es viable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, financiero. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, entonces vayamos a otra fase de estudio, a otro nivel de estudio mucho más profundo. Ya no nos quedamos solamente con unos estudios básicos, sino vamos a uno de prefactibilidad. Y ese prefactibilidad también nos da, entonces ahí sí vamos a costear uno que tenga una profundidad más importante, pero a su vez también nos cuesta dinero, porque ya seguramente vamos a tener que hacer unos estudios de viabilidad técnica mucho más rigurosos, vamos a necesitar expertos, etcétera, etcétera. Entonces es cuando ya hablamos de esa factibilidad del proyecto. Entonces fíjese que todo eso nos determina todo ese preámbulo para tomar decisiones, para tomar unas decisiones con relación a los proyectos. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque como nos estamos adelantando con unos supuestos a unos resultados hacia el futuro, pues esa planeación tiene que ser detallada. Claro, no nos podemos quedar toda la vida acariciando la planeación sin la ejecución, entonces tenemos también unos límites de tiempo, de rigurosidad, de entregables para definir sí o no nos vamos,
todo esto, como se necesita un sponsor, el sponsor nos solicita todos estos estudios y nosotros los estamos haciendo nuestros estudios para nuestra propia empresa, pues también estamos determinando que estemos utilizando bien el dinero en esos estudios. Entonces también vamos a requerir la optimización de esos recursos para que nos lleven a unos buenos análisis y una buena toma de decisión de si vamos o no vamos a salir adelante con el proyecto en sí. Entonces, todo eso, de alguna manera, lo que nos está permitiendo es cursar unas etapas de preinversión, ejecución, operación, prefactibilidad, factibilidad, estudios previos, estudios a profundidad, estudios al detalle, ingeniería, todos esos elementos, lo que hacemos es precisamente verlo con un sentido de gerencia de proyectos. ¿Para qué? Para cumplir con unos objetivos, pero a partir, obviamente, de unos elementos propios de una decisión que hay que tomar. Y esa decisión, pues obviamente requiere estar orientados al logro de los objetivos del proyecto, pero por el otro lado también con la optimización de los recursos. Por eso es que vamos paso a paso, por eso es que vamos involucrando toda una serie de métricas, de análisis, de estudios, de profesionales, etcétera, etcétera, para que al final del día podamos decir, sí, vamos a salir con el proyecto, pero porque ya hemos cursado estos elementos y hemos disminuido la incertidumbre a través de estos estudios. Hoy tenemos una aproximación de que técnicamente lo podemos hacer, financieramente lo podemos hacer, en términos de mercado también lo podemos hacer, y ya empezamos a solucionar ya la ejecución del proyecto, la puesta en marcha, entonces la estrategia, el desarrollo, entrar al mercado, romper mercado, capturar clientes, adherir clientes, todo eso ya obviamente estará en la fase de operación, pero que fíjese todas las fases que hemos tenido que atender para poder llegar a esa toma de decisión. Una vez yo ya empiezo con el proyecto en firme, pues obviamente tengo que empezar a atender unos requerimientos de dominios, de desempeño del proyecto. Entonces yo necesito identificar unos dominios y esos dominios son los que están involucrados precisamente en la postura de gerencia de proyectos. Entonces, uno de esos dominios muy interesante, muy importante, es precisamente que todos los proyectos, al igual que todos los problemas o requerimientos para atender en términos organizacionales, tiene consigo unos interesados. Esos interesados no solamente tienen una postura con relación al problema, sino también con relación al proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gerencia de proyectos, un estudio que tenemos que hacer de manera muy juiciosa es precisamente el de los interesados. Para no solamente identificar esos interesados, sino analizar la postura de esos interesados, vuelvo y repito, no solamente con el problema, sino también con la solución. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una construcción de infraestructura, entonces obviamente voy a tener interesados los usuarios, los clientes, las personas de la obra, los directores de la obra, etcétera. No solamente ellos, sino que también voy a tener unos externos al proyecto como lo son la comunidad, los vecinos, los transeúntes, la curaduría, los organismos de control, etcétera. Entonces yo tengo que identificar esos interesados, categorizarlos y hacerles una caracterización con un enfoque y es precisamente que la relación del gerente del proyecto con esos interesados tiene que ser estratégica. No es solamente hacer la lista y decir, mire, estos son los interesados, sino que es que el proyecto va a interactuar con esos interesados y cada uno de esos interesados tiene una postura. Y esa postura la tiene que estar conociendo perfectamente desde la fase de planeación, el gerente del proyecto, para saber cómo estratégicamente se va a relacionar y en qué momento se va a relacionar con ellos. Es posible que todos no aparezcan en la fase inicial, es posible que en la fase de planeación aparezcan unos, en la fase de ejecución aparezcan otros, que de acuerdo a cómo va evolucionando el proyecto, creo que Pedro, creo que se le incendió el micrófono. Entonces, cada uno de esos interesados va a interactuar con el proyecto y el gerente de proyectos, como lo que está buscando es precisamente proteger el proyecto, proteger el desarrollo de los objetivos, entonces él dice, mire, estos interesados son los que van a estar involucrados con el proyecto.
van a aparecer de esta manera. Tienen este enfoque frente al problema o la situación que estamos atendiendo y tienen esta postura con relación al proyecto. Por consiguiente, nuestra postura estratégica con cada uno de esos grupos va a ser la siguiente. Entonces, eso es lo que nos, primero el enfoque y segundo desde la gerencia de proyectos, para qué nos sirve el poder tener ese estudio de los interesados. Una mala comunicación, por ejemplo, con los vecinos en una obra, pues obviamente eso nos puede generar querellas, nos pueden generar derechos de petición, nos pueden generar incluso una demanda formal. Entonces, en todo eso tenemos que nosotros saber si vamos a comunicar, cómo nos vamos a comunicar, a quiénes le vamos a comunicar, en qué momento le comunicamos a los vecinos, cómo hacemos que los vecinos se nos vuelvan un aliado y no un detractor del proyecto, cómo hacemos si vamos a llegar, por ejemplo, a una comunidad indígena, que era lo que nos estaba sucediendo aquí en Bogotá con la población en Vera, en el Parque Nacional. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? ¿Cómo vamos a involucrarlos dentro de una solución frente a esa problemática que se tenía allí? Eso es todo un ritual y toda una puesta en escena desde el punto de vista estratégico. No podemos llegar de alguna manera a comunicarnos con ellos, no, porque hay diferencias, hay características especiales, el lenguaje, la parte cultural, el relacionamiento con los líderes, quiénes son los líderes, conocer los líderes, cómo impactan los líderes frente a los demás integrantes de la comunidad, qué ha pasado, cuál es su trayectoria, por qué están tan molestos. Todo ese tipo de situaciones hay que involucrarlas en ese estudio de los interesados. Luego yo tengo que también definir el equipo que es el que me va a permitir precisamente, al estar involucrado en el proyecto, pues el que me va a permitir desarrollar las actividades que están conexas precisamente con los objetivos. Entonces, si yo quiero proteger los objetivos estratégicos, los objetivos específicos del proyecto, tendré que cuidar las actividades y las funciones. Por eso, tengo que ser muy cuidadoso de cómo involucro a cada uno de los responsables con diferentes actividades y cómo esas actividades unidas entre sí me van obviamente a garantizar que llevemos a cabo el desarrollo del proyecto a través de los objetivos. Fíjense que las personas están ligadas totalmente con la gestión. Por consiguiente, es un aspecto que la gerencia de proyectos debe recoger, debe planificar, coordinar, medir, supervisar, controlar, etcétera, porque no es un tema menor, es un tema importantísimo. Otro es el enfoque de desarrollo del ciclo de vida del mismo proyecto. Entonces, ¿cuáles son las entregas del proyecto? ¿Cómo vamos a garantizar la entrega de esos proyectos y cómo es que vamos a organizar todo el trabajo para poder precisamente responder a esos entregables, a ese desarrollo que tenemos que garantizarle al proyecto para que obviamente cumpla con todas sus expectativas y cumpla, por supuesto, con los objetivos? La gerencia de proyectos pues debe tener un enfoque de gestión con relación a ese aspecto que es determinante para proteger los objetivos del proyecto. Por supuesto, tiene que planear. La planeación es supremamente importante porque es la que nos permite organizar, dirigir, controlar una serie de actividades que están ligadas con esos objetivos del proyecto. Entonces tenemos que primero atender todo lo que es la planeación. Y por supuesto, desde la gerencia de proyectos, un elemento fundamental para el éxito de un proyecto es la planeación, porque es la que nos va a permitir precisamente en planeación resolver toda una serie de situaciones conexas con el proyecto en términos de los objetivos, de las actividades, de las contrataciones, de las adquisiciones, de los costos, del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene que planear cómo es que va a gestionar todos esos elementos y en prospectiva tiene que determinar hoy cuál es su planeación para poder atender todos esos elementos, dentro de los cuales está, por supuesto, el trabajo del proyecto, porque el trabajo del proyecto es la que va precisamente a garantizar el éxito de los entregables y está muy relacionado con una serie de competencias que debe tener el talento humano que requiera el proyecto para cumplir precisamente con esos elementos de entregables.
obviamente tiene que tener unas métricas. Debe tener que, como va a controlar, va a retroalimentar, entonces él tiene que definir cuáles son esas métricas para poder ir midiendo gradualmente la evolución del proyecto, porque nosotros como gerentes de proyectos tenemos que resolver inquietudes. ¿Cómo vamos? De acuerdo a lo planeado, ¿cómo va el cronograma en su ejecución? ¿Cómo va el presupuesto en su ejecución? ¿Cómo va en términos de los entregables? ¿Qué problemas se han presentado? ¿Cómo va el tratamiento de riesgos? ¿Cuánto nos falta para entregar? ¿Cuánto nos falta para consumir? ¿Cuánto nos falta para cerrar el proyecto? ¿Será que si alcanzamos con el presupuesto? ¿Será que si alcanzamos con el tiempo? Entonces, fíjense que todas esas situaciones de gestión que tenemos que responder, pues obviamente implica tener una métrica, tener un sistema que nos esté mostrando constantemente cómo va el proyecto para poder responder en los diferentes comités y poderle también no solamente responder a los interesados, sino respondernos nosotros mismos que estamos controlando bien el proyecto, porque si nosotros en un momento determinado no sabemos cuánto se está gastando, tenemos todavía nebulosas o puntos ciegos en algunos elementos del proyecto, pues implica que lo estamos gestionando mal. Si nosotros queremos gestionar bien el proyecto, necesitamos tener control de todas esas métricas. Por eso las métricas juegan un papel determinante dentro del enfoque y desde la gerencia de proyectos. Y otro elemento fundamental, que era el que hacíamos referencia hace un momento, es con relación al riesgo, a la incertidumbre. Por eso la incertidumbre hace parte fundamental del enfoque del proyecto y hace parte fundamental de la gerencia de proyectos. Entonces la gerencia de proyectos tendrá que empezar a gestionar integralmente los riesgos asociados al proyecto con relación a todos los elementos que hemos hecho referencia del proyecto y sus objetivos específicos. Entonces, fíjense que son dominios que lo que nos van a permitir es precisamente planearlo, ejecutarlo, controlarlo. Obviamente, dentro de esos interesados de los proyectos, pues nosotros necesitamos, como es el primer elemento, nosotros necesitamos identificar cuáles son esos interesados internos, externos, cuáles son los directos, cuáles son los indirectos. No solamente necesitamos identificarlos, sino necesitamos comprenderlos, analizarlos, priorizarlos, involucrarlos y monitorearlos, todos con un sentido estratégico. Porque nosotros desde el comienzo, desde el primer día del proyecto, lo que tenemos que hacer es el lanzamiento, o sea, el kick-off del proyecto. Ese lanzamiento del proyecto, pues, ¿a quiénes vamos a involucrar? ¿Quiénes vamos a llamar? ¿Quiénes deben estar allí? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es ya de entrada es una apuesta estratégica. Porque si yo voy a lanzar el proyecto con todos los involucrados o algunos involucrados es porque estratégicamente tienen que estar allí. Pues obviamente ahí consideramos el director del proyecto, el equipo de dirección del proyecto, los comités de dirección, organismos de gobierno, externos como los clientes, los proveedores, los usuarios finales, organismos de regulación, partes interesadas en lo social. Con todos ellos nos tenemos que involucrar, por eso los tenemos que analizar y tenemos que involucrarlos dentro de la gerencia de proyectos. Esto no es potestativo, esto es imperativo, o sea, cualquier tipo de proyecto, sea manejado con metodología PMI, con metodologías ágiles, suena lógico que debo conocer quiénes son los que tienen relación con el proyecto. ¿Para qué? Para conocerlos y poderme mover estratégicamente con ellos en cualquiera de las fases y en cualquier condición, porque yo puedo planear una cosa, pero sucede que en la ejecución algo que no tenía en cuenta fue de pronto una manifestación por parte de los clientes. Se ven mal atendidos y hubo una manifestación porque agredieron su servicio. Entonces, bueno, ¿cómo voy a atender una situación? Entonces está dentro de esa matriz de riesgo. A ver qué podría yo hacer en un momento determinado si eso se materializa, si eso se concreta como riesgo asociado ya al proyecto en materialización, no solamente en la parte de planeación, sino que se materializa el riesgo. Obviamente, para poder desarrollar todo esto necesito un dominio de desempeño del equipo del proyecto. Por eso la semana anterior veíamos elementos de competencias. ¿Cuáles son esas competencias que requiere el gerente de proyectos? Pues para empezar a abordar
toda una serie de situaciones conexas con el proyecto, conexas con la dinámica del proyecto y que requieren pues obviamente una visión hacia los objetivos, cuidar las operaciones, estar orientado a los resultados, hacia el crecimiento, tener obviamente un elemento de buenas prácticas en la cultura organizacional, por el otro lado tener una comunicación estratégica, porque no solamente es una comunicación como tal. Fíjese que cuando estamos hablando de los interesados, la comunicación con los interesados es importante, pero ¿cómo me voy a comunicar y en qué momento me voy a comunicar y cuál va a ser la estrategia comunicativa con ellos? No es lo mismo con un proveedor que con un cliente, que con un usuario, que con un colaborador. Entonces, en cada uno de esos, ¿qué tipo de comunicación? Entonces, ahí yo no lo voy a resolver, lo voy a resolver con la gerente de comunicación o de mercadeo para saber estratégicamente cómo me voy a mover en términos de ese rendimiento, en términos de las comunicaciones, etcétera. Entonces, yo lo que necesito son tener unas competencias para poder abordar precisamente esos elementos en términos del desempeño del proyecto. Dentro de esa definición del proyecto yo tengo que establecer el objetivo, establecer los objetivos que sean claros, puntuales, medibles, que sean concretos, que me permitan llevar la acción del proyecto. Es decir, yo lo primero que tengo que decir es qué es lo que voy a hacer en términos del objetivo general y en términos de los objetivos específicos, porque ese qué voy a hacer me dispara cómo lo voy a hacer, con cuánto lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Definir el alcance. Definir el alcance ya sabemos que son todas las actividades para lograr los resultados. Crear la división del trabajo. Entonces, por eso necesito paquetear esas actividades porque inicialmente están una lista de actividades. Ahora ya no solamente esas actividades, sino que las pongo con los entregables. Entonces, yo necesito entregar un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las actividades que están ligadas con ese diagnóstico? ¿Cuál es el entregable? El diagnóstico. Voy a desarrollar un prototipo, entonces, ¿cuáles son las actividades del prototipo? Y lo voy a paquetear porque ese va a originar un entregable que es el prototipo. Entonces, ese empaquetamiento me va a permitir también ponerle presupuesto, ponerle tiempo, ponerle riesgos. Entonces, por eso es tan importante crear esa división del trabajo en términos de paquetes. Por eso la EDT es tan importante porque nos ayuda a paquetear y a partir de ver un paquete como una unidad de medida que está a su vez conformada por una serie de actividades, me permite ver el paquete en términos de esa solución que le tengo que dar desde el punto de vista administrativo. Asignar responsabilidades, claro, yo a cada uno de esos paquetes le tengo que poner personas, unidades, organizaciones, etcétera, instancias, para que respondan. Si no hay esa responsabilidad manifiesta, entonces empieza a perder control del entregable, porque queda al garete. Pero cuando ya es una responsabilidad manifiesta, entonces sí se puede garantizar la entrega del resultado. Definir las actividades específicas. Entonces ya nos vamos a un detalle de actividades. Establecer la secuencia de esas actividades, las hago en paralelo o hago primero esta, la segunda esta, entonces va secuencialmente o en paralelo, ¿cómo van a quedar establecidas? Y eso depende del proyecto, depende de las características conceptuales. Si yo digo que voy a intervenir una realidad, entonces yo digo, no, yo necesito primero diagnosticar, diseñar e implementar e intervenir. Listo, tengo una secuencia. Pero yo puedo en paralelo poder hacer otras actividades que no implique que todo sea secuencial. Entonces, esa secuencialidad o esa situación paralela, pues la resuelvo precisamente ahí, la secuencia de las actividades. Y vuelvo y repito, depende del proyecto, depende de la parte técnica, depende de la parte conceptual, cómo voy estableciendo esa secuencia. Porque esa secuencia me va a permitir el cronograma. Entonces, con esa secuencia yo voy a establecer el cronograma del proyecto en términos de, miren, estas actividades se van a desarrollar en el tiempo a través de este mecanismo. Miren, van secuenciales, van en paralelo y en últimas me permite aterrizar un cronograma. Ese cronograma nos sentamos con cada uno de los gerentes de proyectos y él nos va determinando y nosotros lo vamos grabando en Project. Entonces lo vamos metiendo ahí en Project, vamos haciendo las precedentes, las secuenciales, etcétera. Y de esa manera nos sale
el cronograma. ¿Qué Project nos ayuda? Claro, Project nos ayuda porque a partir de allí es que nosotros le podemos hacer no solamente esa mirada del cronograma, sino también el seguimiento en la ejecución. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo va esta actividad? ¿Cómo va la otra? Etcétera, etcétera. Y con esas actividades, con ese cronograma, le ponemos el presupuesto, porque como ya lo paqueteamos, ya tenemos paqueteado las actividades, entonces esas actividades que están paqueteadas nos van a exigir, nos van a demandar recursos. Entonces ahí es cuando aparece el presupuesto. Entonces fíjese que todo va ligado lo uno con lo otro. Independientemente a que yo lo haga con cualquier metodología, lo puedo hacer con metodología ágil, con metodología del PMI, etcétera. Lo que estamos haciendo acá es una situación lógica. Definimos los objetivos, a esos objetivos les ponemos un alcance, a ese alcance le ponemos una división del trabajo, asignamos responsabilidades, identificamos muy bien la secuencia de las actividades, con eso ya nos podemos ir a costear, asignar el presupuesto o determinar el presupuesto del proyecto y determinar un cronograma. Entonces, fíjese que sí es bien importante esos elementos. Hay un equilibrio entre las restricciones. Fíjese que el alcance, que es el que nos va a determinar qué hacer para lograr esos objetivos, pues ese alcance nos va a llevar a su vez al presupuesto, nos va a llevar a la calidad, nos va a llevar a los recursos. Entonces siempre nosotros estamos hablando de el alcance, el presupuesto y estamos hablando del cronograma. O sea, que lo ponemos aquí como programa. Siempre estamos hablando de esas restricciones, porque si yo muevo el alcance, le pongo más trabajo para cumplir con el objetivo, pues obviamente eso me va a traer más presupuesto y me va a traer más tiempo. Entonces, por eso se conoce como restricciones. Y cuando yo las reduzco, incluso se habla a veces de la triple restricción, por ejemplo, lo que vamos a ver de hoy en 8, tenemos en cuenta en el valor ganado los 3 elementos: alcance, calidad, presupuesto y cronograma, perdón, 4. De esos 4 elementos nosotros decimos, mire, si se nos mueve alguno de ellos, se nos mueven los otros. Entonces ahí tenemos delimitadas las restricciones. Y obviamente necesitamos planearla, necesitamos ejecutarla, pero también necesitamos evaluarla, porque no es solamente hacerle seguimiento y emitir unos informes de ejecución, sino que necesitamos también evaluar si estamos bien, si estamos mal, cuánto nos estamos demorando más de lo que dijimos, si nos estamos demorando lo que es, si estamos consumiendo lo que es o estamos consumiendo más, cuánto nos faltaría para consumir lo que hace falta del proyecto, nos alcanzará, no nos alcanzará. Todas esas preguntas las tendremos que hacer con un sistema de seguimiento en el proyecto en términos de esas restricciones, porque si no, entonces se nos desajusta totalmente el proyecto. Y así es que nosotros, por ejemplo, tenemos las fases del proyecto. Entonces, del inicio, la preparación, la ejecución y la finalización, se mueve precisamente en esos elementos para saber qué planeamos en términos de esos dominios, cómo ejecutamos, cómo monitoreamos y cómo hacemos ese proceso de cierre. Siempre estamos moviéndonos en las diferentes fases con relación precisamente a ese elemento. Por supuesto, allí aparece la dirección de proyectos precisamente a apoyarnos como una disciplina para que podamos planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar, seleccionar, contratar, responder requerimientos especiales y todo lo que tiene que ver con el proyecto para poderlo desarrollar. Obviamente nosotros vemos acá muchas cosas. Decimos, uy, pero hay muchos elementos de un proyecto que yo no, pues mi disciplina no da para eso. O sea, si a mí me ponen, por ejemplo, a la contratación, yo digo, y la parte jurídica es un tema complejo, yo no lo haría. Claro, porque es que nosotros somos como el director de orquesta en donde vamos empezando con estos elementos de planeación. Entonces, en planeación no nos vamos a planear solos, sino nos llevamos a las personas expertas en cada una de las áreas para que podamos planear entre todos. Ejecutamos entre todos, coordinamos entre todos, retroalimentamos entre todos, entonces se nos vuelve un equipo interdisciplinario para poder responder a los objetivos del proyecto. Es lo mismo que nos está sucediendo en las organizaciones. Yo puedo ser gerente de un área, pero en esa área tengo que involucrarme con otras áreas para tomar decisiones. Entonces necesito, si voy a tomar algo que tenga que ver, una decisión relacionada con dinero, entonces me voy a parte contable y financiera.
Si es la parte jurídica, tengo que irme de la parte jurídica. Si es de mercadeo, a la parte de mercadeo. Porque obviamente yo tengo es una metodología de trabajo para gestionar proyectos, pero no puedo decir que soy multidisciplinar para poder atender todas las decisiones en un sentido de proteger óptimamente los recursos de la organización y proteger los objetivos. Entonces, por eso necesito esas habilidades interpersonales para que se genere un trabajo en equipo. Precisamente lo decíamos la semana anterior, que uno de los elementos de esa oficina de proyectos es precisamente ese know-how, esa transferencia de buenas prácticas que le hace a las diferentes áreas para que a partir de todos estos proyectos podamos comunicarnos y podamos involucrar no solamente buenas prácticas, sino también unas herramientas que nos permitan mejorar la toma de decisión con relación a ese interactuar en conjunto a nivel de un sistema. Por eso el proyecto también hay que verlo como un sistema en donde muchas partes interactúan y a partir de esa fase, pues nosotros también tenemos que tener esa capacidad de alinear estratégicamente, operativamente, tácticamente a lo que tiene que ver con el proyecto para que a partir de allí obviamente nos podamos centrar en lo importante, en lo fundamental, en lo que está impactando frente a los objetivos organizacionales, a los objetivos del proyecto, etcétera, pero obviamente esa alineación estratégica juega un papel determinante con relación al logro, porque siempre estamos pensando en el logro de los proyectos con relación a sus objetivos. Esos objetivos específicos es lo que nos permite precisamente dar cuenta de que estemos o no cumpliendo, por eso es la entrada del proyecto y es la salida del proyecto. Obviamente, dependiendo de lo que yo esté hablando, si estoy hablando de un proyecto, de un programa, de un portafolio, pues tiene toda una serie de posturas con relación al alcance, a los cambios, a la planificación, a la gestión, al monitoreo, a la finalización del éxito y el éxito de cada uno de ellos. No es lo mismo poner el proyecto y decir se finalizó, es decir, se atendieron todos los objetivos del proyecto en términos del proyecto. Cuando ya hablo del portafolio, el portafolio se está viendo es cómo todos esos proyectos que están anidados en el portafolio están apoyando en la estrategia corporativa. Ya no estoy viendo el individual, ya no estoy viendo solamente el proyecto en su individualidad, sino estoy viendo es un conjunto de proyectos que están ligados o están insertos en una realidad organizacional y esos proyectos están interactuando y están facilitando unos resultados específicos. Entonces, por eso tengo que aprender a ver esos proyectos con ese sentido diferencial. Y algo bien importante, y es a lo que me quiero detener en unos minutos, nosotros dijimos, mire, la aplicación de nuestro proyecto va a empezar por la estrategia, porque nosotros necesitamos conocer la estrategia. Eso no es una liberalidad, o sea, no, yo soy experto en proyectos, pero a mí no me hablen de estrategia, no, porque es que los proyectos son los que me mueven la estrategia. Entonces, si yo estoy cuidando, estoy asesorando proyectos, yo tengo que decir, bueno, ¿y cuál es la estrategia corporativa? Déjeme ver la estrategia, leer la estrategia, decir, mire, el foco estratégico de la organización es tal. Y los proyectos que se formulen y se ejecuten deben estar alineados y apoyando la consecución de esos objetivos estratégicos de la estrategia. Porque si no desgasto la organización en los proyectos que pueden ser buenos, pero que no tienen alineación estratégica. Lo primero que uno tiene que resolver con estos proyectos que giran en torno a la estrategia es que tengan esa alineación, que estén totalmente ligados, que tengan una relación directa con la estrategia corporativa precisamente para que respondan a que le están realmente apoyando la consecución de los objetivos organizacionales y si no quedan por fuera. Entonces, me voy a permitir salir de acá un momentico y voy a mostrarles el formato. Entonces, el formato, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ese es el formato que les envié. El formato, pues obviamente nosotros nos toca hacer toda una serie de pestañitas. Cada pestañita trae una parte del proyecto. Todos estos elementos yo los voy explicando,
pero necesitamos en primera instancia una empresa y sobre ese hipotético de esa empresa plantearle por lo menos un objetivo de carácter financiero, un objetivo con relación a los clientes, un objetivo con relación a los procesos y un objetivo en aprendizaje. Cuando nosotros veíamos finanzas corporativas, hacíamos también lo mismo. Y allí lo que poníamos era el enfoque financiero. Acá lo tenemos que alinear en términos del proyecto. O sea, si yo digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digo, mire, hay un objetivo estratégico que es excelencia académica, garantizada con impacto en la transformación social. Ese es el objetivo. Y así se me va a mover el indicador y las metas durante los próximos años. Digo, listo. ¿Qué proyecto podría estar alineado con ese objetivo? Entonces yo digo, acá voy a poner un proyecto que esté alineado con ese objetivo. Estoy poniendo solamente que esté alineado con un solo objetivo. Puede estar alineado con todos los objetivos o con algunos objetivos. Entonces yo digo, yo planteo el proyecto. El planteamiento del proyecto se va a llamar, como aquí estoy hablando de excelencia académica, entonces yo voy a ponerle acá que el proyecto se va a llamar, que va a estar enfocado hacia la operación académica. Entonces, el proyecto se va a llamar mejoramiento continuo de la operación académica. Y lo voy a poner acá, mejoramiento continuo de la operación académica. Entonces, yo lo primero que digo es, espérese, si tiene relación con el objetivo estratégico, le digo sí, claro, porque cuando yo estoy poniendo a funcionar este proyecto que va hacia la operación académica, va a estar enfocado hacia el mejoramiento continuo, yo con eso estoy protegiendo el objetivo de excelencia académica con impacto en transformación social. Y es posible que acá en procesos también aparezca otro objetivo que le esté ayudando a ese proyecto. Y es posible que el cliente se vea beneficiado gracias a ese proyecto. Entonces es cuando yo digo, listo, el proyecto nace con un enfoque estratégico. Acá en la segunda parte lo que me permite es, diga, ¿cuáles son los elementos básicos de ese proyecto? Entonces, ya lo definimos acá en términos de nombre. Pongámosle cuál es la alineación estratégica de ese proyecto. Pongámosle cuál es la situación que quiere resolver en esa empresa. El objetivo del proyecto, entonces, seguramente va a salir del mismo título, implementar el programa de mejoramiento continuo de la operación académica. Listo. ¿Cuáles son los objetivos específicos de ese proyecto? Entonces puedo trazar 2, 3, 4, listo. Ya los tengo acá. ¿Por qué es tan importante estos objetivos específicos? Porque si ustedes observan de ahí en adelante, todo gira en torno a esos objetivos específicos. La EDT, que es la que más me preocupa, la que más digamos en términos de coherencia, fíjese que acá yo tengo que empezar a generar con relación a este proyecto y estos objetivos específicos, cuáles son los paquetes de los entregables. Entonces yo, por ejemplo, acá puse un ejemplo. Le puse un ejemplo y es planeación, diseño, ingeniería, prototipo, pilotaje y lanzamiento. Yo digo que estos son los 5 grandes entregables del proyecto. Lo primero que voy a entregar es una planeación del proyecto, luego un diseño, luego hago la ingeniería del producto, luego hago el prototipo, luego hago un pilotaje y luego lanzo ese producto. Y cada uno de estos grupos trae consigo unas actividades. Estas actividades son supremamente importantes porque esas actividades después las vamos a ligar con estos riesgos, estos recursos, fíjense que aquí aparecen, para establecerles recursos, esos recursos y esos objetivos, esas actividades, vamos a necesitar resolver algunas adquisiciones, algunas contrataciones, ponerle algunos elementos de calidad y después obviamente vamos a tener que contratar personal para poder desarrollar esas actividades. Y obviamente después siguen otros elementos. ¿Qué me gustaría que pudiéramos tener para la siguiente entrega que ya está establecida? Es definir muy bien el proyecto. Entonces, el proyecto necesitamos, lo primero que requerimos es tener la estrategia, esta estrategia, tener todo el elemento de la definición del proyecto, que nos quede claro el proyecto que nos va a mover esa estrategia. Luego, la lista de los interesados. Entonces, ¿cuáles son la lista de los interesados? ¿Cómo es la postura de ese interesado con relación al proyecto, con relación al problema? ¿Cuál es la expectativa
de ese grupo de interés o ese grupo de interesados con relación al proyecto y cómo lo abordaríamos estratégicamente. Yo sigo, por ejemplo, si yo tuviera un sindicato, yo digo, mire, yo puedo hacer un cambio importante, supongamos, en la plataforma tecnológica de la operación, pero el sindicato de pronto va a tener una postura. Entonces, ¿cuál va a ser esa postura? Y si es una postura adversa al proyecto, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a disminuir ese impacto negativo? Puedo tener, por ejemplo, si es de tecnología y voy a implementar tecnología en la empresa, puedo tener un grupo de personas antiguas que no estén muy ligadas a la tecnología y voy a tener una presión negativa importante allí. ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar con ese equipo de personas que ya vislumbramos que vamos a tener unos inconvenientes para la implementación de la tecnología? Entonces seguramente los vamos a ligar con equipos multidisciplinarios, que tengan varios enfoques generacionales, que ese trabajo colectivo les ayude a disminuir la postura negativa con relación a la tecnología. Vamos a capacitarlos, vamos a exhortarlos, vamos a hacerles programas de motivación, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos identificar primeramente. Obviamente es colosal para el proyecto. Los proyectos a veces no se caen por su parte técnica, sino por ejemplo, por su implementación y puesta en marcha. A veces yo contrato, supongamos, la parte tecnológica ya está probada, ya la parte tecnológica me dicen, mire, estos son los pilotajes, estamos funcionando en no sé cuántas partes del mundo, o sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente, venimos, transformamos los equipos, traemos redes, etcétera. Pero la implementación para que se vuelva un aliado de trabajo en las personas es cuando empieza a generar unos rezagos importantes en la ejecución del proyecto. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos adelantarnos y decirles, bueno, estos son los problemas que se pueden llegar a presentar, cómo vamos a atender a los interesados en términos de estos inconvenientes. Y los categorizamos. No es lo mismo el usuario, no es lo mismo el cliente. Por ejemplo, el cliente a veces le incomoda. Yo, por ejemplo, la semana pasada fui a abrir una cuenta corporativa y la cuenta corporativa con la vivienda se abre todo a través de la plataforma. Entonces me falló el equipo que llevaba, me falló la línea de la vivienda en ese momento. Entonces, todo ese tipo de cosas me generaron escozor. Y el lunes que voy a ir otra vez a abrir esa cuenta, digo, mejor voy a Bevillas a ver si es mucho más fácil abrirla ya. Entonces, ese tipo de situaciones hay que preverlas y tener una orientación clara para que los clientes no se nos vayan. Entonces, bueno, ¿cómo los capacito? ¿Cómo oriento? ¿Cómo hago para que eso sea mucho más fácil? El cliente va a manejar otra plataforma, ya no es como se hacía anteriormente, entonces, ¿cómo lo voy a persuadir? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿Cómo le voy a solucionar las inquietudes? ¿Por qué? Porque la herramienta puede ser poderosamente buena, porque yo a través de la plataforma pues puedo hacer mis giros, me pueden pagar sin ningún inconveniente en tiempo real. Es fabuloso, pero si no me lo explican bien, yo desisto de esa posibilidad porque se me volvió un problema. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que tenerla en cuenta. Muchas veces la tecnología fracasa en la ejecución, en la implementación, en la cotidianidad que sucede ya el problema minúsculo a nivel de usuario final. Todo ese tipo de situaciones son las que hay que resolver. Y obviamente muchas veces se resuelve fácilmente, o sea, tener un usuario con un apoyo los primeros 6 meses de operación, de implementación de la plataforma podría ser la opción. Entonces tengo una mesa de ayuda a los usuarios de tal categoría. ¿Listo? Entonces todo ese tipo de situaciones son las que tengo que involucrarme. De hecho, más adelante lo vamos a ver, pero quiero mostrarles que parte de los riesgos también están asociados con eso. Perdón, yo lo coloqué acá. Parte de esas actividades precisamente traen riesgos asociados, porque cuando yo estoy acá poniéndolo ya, eso nos va a ayudar para cuando abordemos más adelante la gestión integral del riesgo, porque no nos van a aparecer unos riesgos cualquiera, sino que ya nos empezaron a aparecer acá, a través de todas estas actividades que tengo que hacer para cumplir el primer objetivo. Las otras actividades para cumplir el siguiente objetivo. Ya lo estoy paqueteando. Cuando yo lo estoy paqueteando de esta manera, que es la EDT,
lo que me permite es empezar a ver costos asociados a este paquete de trabajo, riesgos asociados a este paquete de trabajo, estrategias orientadas a este paquete de trabajo, talento humano asociado con este paquete de trabajo. Fíjese que de entrada lo fuimos paqueteando. Lo paqueteamos, es generar estas categorías. Entonces ya no veo solamente todas estas líneas de actividades, sino que digo, mire, estas son las actividades relacionadas con el diseño, definir parámetros de diseño, diseñar preliminar, diseño ajustado, Listo. ¿Qué personas necesito para esta fase? Necesito este tipo de personas. ¿Cuáles son los recursos asociados a esa fase? Esto no son fases, son entregables, realmente, sino que lo pongo así para que lo entendamos, porque acá sale el diseño. Aquí sale el entregable que es la postura ingenieril del nuevo producto. Aquí sale el prototipo del producto. Aquí sale en la fase de pilotaje, o sea, ¿cuál es el entregable ahí? El pilotaje. ¿Cuáles son los resultados de ese pilotaje? Y el lanzamiento como entregable del proyecto. Entonces, lo tengo que ver de esa manera y eso me va a facilitar, obviamente, el desarrollo. Esto, lo ideal es que lo hagamos en equipo. Tenemos que motivar el equipo porque los proyectos son interdisciplinarios, son en equipos, la comunicación, todo eso tenemos que desarrollar esas competencias. Entonces, sugiero que sea en equipo todos estos entregables. La idea es que con la primera entrega, yo sé que de pronto no va a estar todo perfecto, pero con la primera entrega yo ya vislumbro el proyecto y empiezo a vislumbrar falencias y también nos ayuda para interlocutar, para que estemos en comunicación y empezar a resolver dudas con relación a la evolución del proyecto. Entonces, obviamente esto va por fases. Yo sugerí ahí en el entregable que les envié, entregar unos elementos al inicio. Si no logran entregarlo completo, no importa. Lo importante es que empecemos a trabajarlo en forma. La última entrega, que es la tercera entrega, yo no le he puesto fecha ni la he programado para que veamos cómo evolucionamos de aquí a 15 días y con relación a eso, pues damos otros días para entregar completo el formato. Aquí vamos a ver una parte que es bien importante y es el valor ganado proyectado y el valor ganado en control. Aquí vamos a tocar las 4 restricciones a las que hacía referencia. Vamos a tocar todo el tema de riesgo. Fíjense que aquí está todo el tema de riesgo, cualitativo, cuantitativo, plan de atención al riesgo. Es bien importante que lo hagamos, en eso nos concentramos de hoy en 15. De hoy en 8 nos concentramos en las restricciones con relación al valor ganado y completamos con algunos elementos que nos hicieron falta en términos del proyecto. Y obviamente tenemos acá, que esto va muy ligado a lo que son las adquisiciones, las contrataciones, la gestión de calidad. El desglose va muy ligado con los objetivos específicos que se planteen en el proyecto. En algunos casos ya está, digamos, yo le puse un formato. En algunos casos no le puse formato para no complicarle la vida y que ustedes lo diseñen de alguna manera. Aquí lo que necesitamos es decir, ¿qué necesitamos contratar? ¿Cuáles son esos contratos? ¿Cómo vamos a desarrollar esa contratación en planeación, en ejecución y en control? Listo. ¿Qué vamos a considerar como un entregable de calidad? ¿Cuáles son esos elementos de calidad y cómo voy a proteger la calidad? ¿Cómo voy a hacer los requerimientos de talento humano? Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué tipo de talento humano y qué competencia necesitamos ese talento humano con relación al proyecto? Porque como todo está con relación al proyecto, entonces por eso necesitamos ver primero el proyecto. Definir el proyecto va a ser fundamental y definir esta parte estratégica. Realmente del primer entregable grueso, la estrategia, la definición y la GAN. Perdón, la EDT. La EDT que es la que nos va a poner más elementos de juicio para que podamos resolver. Entonces, la idea fundamental es que avancemos. Como se trata de proyectos y la única manera de aprender a hacer proyectos es haciendo y equivocándonos y no digamos, la orientación que les doy es que no se preocupen por equivocarse o que si algo no se sabe que preguntar, me preguntan, no tengo ningún problema. Estamos en comunicación durante toda la semana. Aquí voy a colocar mi celular, pero aunque algunos ya lo tienen, para que nos podamos, perdón, aquí en el chat. En el chat coloco, aquí voy a colocar el celular
para que por favor, si quieren crear un grupito o si necesitan, me escriben. Generalmente prefiero que me escriban, porque como a veces uno no puede contestar en el momento, pero si queda la solicitud, yo la atiendo tan pronto me desocupe. Entonces ahí está mi celular para que empecemos pues a trabajarle a lo que pues, nos interesa, que es formular un proyecto, es gestionar un proyecto. Entonces la mejor manera es pues tenerlo como una excusa, el proyecto, y empezar a resolver aspectos inherentes al mismo. Voy a subir material, ya subí material, voy a subir un material específico para la GAN, para la EDT, para que se vayan nutriendo. Y voy a subir a finales de esta semana algo de valor ganado para que también lo lean para la próxima sesión de trabajo, que me va a concentrar en valor ganado. Y obviamente subo material de las diapositivas, así como lo hice esta semana, un poquito demorado porque no subía totalmente, entonces me tocó hacerlo, dividirlo. Carlos. Profe, sí, qué pena. Dos preguntitas tengo. Una. Usted dice que el archivo lo envió, pero pues está en la plataforma, es que yo no lo encuentro. Sí, ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, sí. Permítame, entonces entro por acá. Bueno, y mientras usted lo busca, la otra pregunta es, profe, ¿esto es entiendo que es con una empresa cualquiera Sí, o es señor. con... Ok, pensé Una que era con empresa los cualquiera le proyectos. importa. Y de la empresa no vamos a necesitar sino realmente los objetivos. Los objetivos estratégicos, porque ya después vamos a plantear el proyecto. O sea, y ahí no necesitamos sino básicamente, estoy entrando aquí a la plataforma del Ok, profe, curso. entonces una empresa cualquiera, ¿no? Sí, y le planteamos los objetivos. Los objetivos estratégicos. Ya entro acá. Entro acá a mis cursos. Entro acá a gerencia de proyectos. Y aquí ya aparece la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 con su material. Cada una de las sesiones está, permítame que no nos vayamos aquí está la sesión 2, y en la sesión 2 está estos elementos, la fundamentación, está esto, y está la actividad, fíjese, y está el modelo de aplicación, es este modelo. Entonces, si yo lo abro, lo bajo, ahí me aparece el En modelito la que... sesión 2 dice usted, Sí, profe. señor, en la No, sesión pero 2. mire que yo estoy aquí revisándolo y no. Pues muy raro, me tocaría mirarlo porque aquí yo lo estoy haciendo en el momento, o sea, Digamos, llega tiempo real. hasta donde dice actividad y ya no más. No sé si a los compañeros les pasa igual. Hasta Tengo ahí entendido llegan. que no, porque me comentaba, creo que fue Ángel la que lo había visto ya. Sí, yo ya lo vi, pero entonces espéreme un momento, profe, porque yo Ángela, estoy sí, por llegando. favor, porque mira que Sí, a mí espérame, me sale ya. actividad Dame y un segundo ya. porque estoy ingresando hasta ahora a la casa, pero ya voy. Tranquila. Pero mira que sí sale un enlace y ahí tú lo descargas directamente. A mí me sale. Sí, Pues entonces aquí lo estoy viendo, sesión 2 gerencia de sesión 2. proyectos. Sí, aquí Tranquilo, estoy. hagamos la tarea. Estamos en sesión 2. Sí, Bajamos, ajá. después de fundamentación, aparece actividad, Esperen un momentico. Después de fundamentación, a mí me aparece ingreso a tutorías. más abajo, Después de ingreso a tutoría me aparece actividad, pero ya no sí, me aparece nada más, ah, sino me dice, a ver, siga bajando, profe, Carlos, qué pena. aquí profe, modelo. No, profe, no, a me nosotros, aparece ya la parte de sección anterior y sección siguiente, no me aparece nada de modelo ni eh, nada de nada. Carlos, ¿me Sí, escucha? sí, Ángela. A nosotros nos está apareciendo donde dice sesión 1, fundamentos de proyectos. Aparece el modelo de proyectos, que es un enlace, que es un formato en Excel. Nos aparece presentación sesión 1, parte 1 y parte En la 2. sesión 1, Sí, donde dice fundamentos de proyecto. Y yo le doy digamos, clic y ahí me envía, donde ese modelo de proyecto me está enviando, es que no les puedo compartir la pantalla porque estoy frente al computador, pero con el celular. Y ahí me descarga un Excel que dice formatos y ahí me aparece
Bueno, aquí también estoy en la sesión 1 y no. Y pues estos son unos fundamentos. Sería que de pronto Carlos compartiera su pantalla. Profe, ¿me permite comparto mi pantalla Claro, y claro. le... Tranquilo, no se preocupe. Voy a dejar de compartir la mía para darle. Ya. Ok, listo. Esta es mi pantalla. Sí, entonces entremos a sesión 2, a ver si le aparece. Bueno, voy aquí a sesión 2. Sí. Voy Listo, bajamos. abajo. Bajo. 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 Y ya. Sí, pero puede ser, ¿sabe qué puede ser? Profe, apareces en fundamentos en sesión 1. Ah, ya. Es donde está Bueno, entonces apareciendo la miremos. información. Miremos a Sería ver. que mirara. Fundamentos. Buenas tardes, profe. Igualmente en la sesión 2, cuando usted compartió pantalla, aparece que no se muestra a los estudiantes. Ah, perfecto, ya lo hago entonces. En el Ah, tema de la claro. actividad. No, tranquilo, tranquilo, de eso se Disculpe, trata. Pero No, si Carlos disculpe. miras hacia abajo, ahí encuentras un enlace que es un Excel. Baja, A ver, baja. voy. Mira, si ves, ahí dice modelo de proyecto. Es un enlace y ahí te descarga un Excel. ¿En cuál de esos? Porque Mira, yo... ahí dice modelo de proyectos. ¿Sí lo ves? A ver, modelo de proyectos. Le das clic ahí, ¿sí? Y ahí te va a Ok, descargar un Excel. aquí No sé si aquí estamos está. hablando del mismo, profe, que sea ese. no, Que es fue el el Excel mismo, que yo vi. es el mismo, pero entonces ya con la advertencia que me hace la compañera, yo ya lo pongo, lo habilito. Puede ser, Perfecto. sí, Ah, ok. tranquilo, ya lo hago, de todas maneras de eso se trata. Ya un segundito. Gracias, Ángela. Modelo de aplicación. Con gusto. Sí, Con gusto, Carlos. ya pongo acá a ver qué pasa. Bueno, yo ya lo hago y lo pongo para que lo vean. Me pierdo un poquito acá, entonces me toca no ir a cometer ningún error. Pero ya lo hago y lo pongo para que lo puedan ver. Pero es el mismo que tiene Ángela y ya le va a aparecer. Ya lo pongo. Fue error aquí. Bueno, listo, profe, gracias. No, a ustedes porque de eso se trata. Restricción de acceso. Ya un segundito. No me parece que ninguna. Profe, debe ser que hay un ojito que no ha habilitado. A Sí, de veces nos pronto. aparece que hay un ojito y no nos deja ver. Sí, Ahí sí, aparece el ojito apagado. ya, miro tranquilo. Sin ajustar. Estudiante de... Bueno, ya ahorita, aquí ya está el ojito. No, ya el ojito ya está habilitado, pero bueno, yo ya lo resuelvo, tranquilos, no se preocupen, ya lo resuelvo. Lo dejo habilitado para que lo puedan ver. Y, Disculpe, profe, una ayuda. Disculpe que dígame. los moleste. Se entra por mis cursos Sí, señor. y entro a formulación de proyectos, ¿es correcto? Sí, señor. Bueno, pero no. Cuando le doy aquí formulación de proyectos me aparece el listado introducción, fundamentación, profundización y no tengo nada más. Y los demás compañeros, pero los demás compañeros no lo están viendo así, ¿cierto? Ay, es que, compañero, creo que está haciendo clase. Estamos en gerencia de proyectos. Por eso no sé por qué no me aparece. Y la tuya, si es formulación, pues no te va a aparecer esa Ah, información. formulación no. Sí, claro. Sí. Profe, ¿para cuándo está el primer entregable? Para el de hoy en 8. Pero vuelvo y repito, la idea es que nos podamos presionar un poquito para tenerlo bien avanzado y que yo los pueda revisar y retroalimentarles en la plataforma, de tal suerte que podamos enfrentar cualquier inquietud que se tenga. Eso es lo que tengo como previsto, que esa primera entrega nos va a salir cosas para ajustar. Entonces no les dé temor dar el paso. Sería estrategia, definición y la LT, ¿cierto? Sí, señor. Okay. Y ya con eso, entonces, seguimos. Ya ahorita les resuelvo profe. la parte, pero el compañero que estaba bien... Sí, yo quedé, sí, yo estoy en el área de gerencia de proyectos, pero la pregunta es ¿por qué no me aparece aquí entro a mis cursos y tengo las 4 ventanas? Electiva, finanzas corporativas, formulación de proyectos, fundamentos de economía, matemáticas financieras y proyectos de investigación. ¿En cuál es de entrar? Disculpe. La gerencia de proyectos. No me aparece.
ahí sí, es que, discúlpeme lo que le voy a decir, lo que pasa es que como yo no, o sea, la parte técnica me toca escalarla, ¿sí? Porque yo no tengo, digamos, ese alcance. Si quiere me envía un correíto o me envía un mensaje a este, al que acabo de colocar y yo le traslado la inquietud al doctor Alex Cortés, o si directamente le puede hablar a Alex para que él le resuelva la parte técnica. Es posible que sea al crearle el curso o alguna cosa que no está bien. Porque no me aparece ahí que diga Sí, gerencia de proyectos en ninguna porque es parte. que yo no puedo resolver esa parte técnica. Lo otro sí, porque sé que es un permiso que yo le tengo que dar a mis estudiantes que están en el curso para que ellos vean determinadas cosas. Entonces se me pasó abrirle ese permiso. Pero eso es un detallito que yo hago como docente sin problema. Pero ya el suyo es que no ve nada, o sea, ahí sí no sé cómo ayudarle desde el punto de vista técnico. ¿Vale? Profe, qué pena, ¿puedo interrumpirlo un momento? Sí. Y aquí en la, Es que no sé cómo se llama el compañero que está hablando, qué pena. Luis Castillo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Bueno, te ¿Cómo está? comento, Buenas las tardes. asignaturas que su merced estaba diciendo, estas son del primer ciclo de la especialización. Muy seguramente lo que tienes más es el enlace para ingresar a las clases. Sin embargo, sí lo que dice el profe Camargo, hablarte con el profe Alexander para verificar el enlace de conexión, porque pues Ya, esa correcto. asignatura es del primer ciclo, profe don Luis. Listo. De todas Muy maneras, amable. Muchas gracias. cualquier cosa con Alex, él está muy pendiente de apoyarnos en cosas, porque nosotros a veces como docentes también tenemos inconvenientes, le solicitamos y él inmediatamente nos ayuda. Lo mismo sucede con los estudiantes, cualquier solicitud que tengan con relación a estos temas ya un poquito más complejos de la plataforma o matrícula del curso, ese tipo de situaciones, él inmediatamente nos apoya. Entonces no dejemos pasar tiempo, sino de una vez le escribimos y él nos da la solución, ¿vale? ¿Me puede regalar el contacto con él? Sí, claro, ya le coloco el... Permítame, me Profe, qué salgo. pena interrumpo, pues a mí también me sucedió lo mismo, yo estoy en gerencia de proyecto y teníamos era formulación, pero fue que mandaron un link solamente, no mandaron el otro y bueno, pero ahí participé en la clase. Sí, entonces, sí, lo que dice la compañera, permítame, yo le coloco acá en el chat el número de Alex. Un segundito. Ya lo estoy buscando, ya lo coloco ahí. O sea que de esta clase realmente solo estaríamos con Ángela y con Juliet, ¿cierto? Por lo que veo acá. A ver. Alex Cortés. El número es 310-698. Perdón, 698-9135. Lo estoy colocando de todas maneras también aquí en el chat para que lo copie. Y él inmediatamente nos apoya. Igual, ahí les coloqué mi celular, 322-311-6356. Listo, profe. Muchas Yo gracias. quedo atento a cualquier solicitud con relación al modelo. Y con relación ya a la plataforma y ese tipo de situaciones que no puedan ingresar o el link, es con Alex Cortés, que es el 310-698-9135. Muchos éxitos, que estén muy Listo, bien. profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, a Profe, ustedes muchas por la gracias, feliz atención. tarde para Gracias, todos. profe. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Felicidades.